No es más, mis queridos hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor esta noche. Voy a invitarles ahí donde están que abran la Biblia en el Evangelio de San Marcos. Todos nos ubicamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. San Marcos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 35, 36 y 37. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Incline su rostro conmigo un momento, déjeme hacer una oración por usted. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que ahora traes a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Te ruego, Señor, alumbra nuestro entendimiento y permítenos comprender de la manera más clara lo que hoy quieres enseñarnos, Dios. Yo reprendo toda distracción en este lugar y declaro que el Espíritu Santo atrapa nuestra atención hacia la palabra en esta noche. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este mensaje se llama El Señor de mi vida. ¿Cómo se llama este mensaje? Ponga su mano en el corazón. Ponga su mano en el corazón con sinceridad. Diga conmigo: el Señor de mi vida. Amén. Pregúntale al que está a su lado: ¿quién es el Señor de tu vida? Pregúntale: ¿quién es el Señor de tu vida? Escuchen esto. Un pastor muy reconocido estaba conversando con un actor de cine. Y en la conversación, el pastor le dijo al actor de cine lo siguiente: yo no entiendo por qué, si usted como actor de cine presenta una mentira, actúa un engaño, tiene tantos seguidores. En cambio, yo que soy pastor, que predico la verdad, nadie me sigue. No entiendo por qué. Y el actor de cine, sonriendo, le dijo: muy sencillo, pastor, déjeme le explico. Es verdad que yo como actor de cine actúo algo que es mentira, pero yo presento la mentira como si fuera una verdad. En cambio, usted como pastor presenta la verdad como si fuera una mentira. Damas y caballeros, es cierto que en la iglesia no todos somos cristianos de verdad. Diga conmigo: ay, ay, ay. Mira el que está solo, dígale: si vio, yo le dije. Dígale: si vio, yo le dije. Pastor, ¿y por qué en la iglesia no todos somos cristianos de verdad? ¿Por qué? Porque en la iglesia hay cristianos por apariencia. Hay personas aquí que solo están aparentando ser cristianos, pero no lo son. Ahora, en la iglesia hay cristianos por tradición. Hay personas aquí que vienen porque se acostumbraron a venir, pero no cambian. En la iglesia hay cristianos por conveniencia. Hay personas aquí que vienen a esta iglesia
por interés de algo o de alguien. También existe eso. Por conveniencia, pero no por entregar su vida a Jesús. Y hay cristianos en esta iglesia por emoción. Hay cristianos por emoción. Hay personas que vienen aquí porque les gusta lo que hacen aquí. Ah, me gusta cómo cantan, me gusta cómo predican, pero nada más les gusta, no hay un cambio ni una transformación. Por esa razón, en la iglesia no todos los cristianos somos cristianos de verdad. Iglesia, un cristiano de verdad es aquel que realmente vive para Jesús. Un cristiano de verdad es aquel que está comprometido con el evangelio. Ese es el cristiano de verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire que está a su lado, dígale, sea un cristiano de verdad. En el pasaje que acabamos de leer, la Biblia dice que Jesús estaba enseñando en el templo. ¿Dónde estaba enseñando Jesús? En el templo. Y en la enseñanza de Jesús, Jesús le pregunta a los judíos: ¿por qué los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? Pare ahí un momentico. Según Jesús, los escribas, ¿quiénes son los escribas, pastor? Los escribas eran los maestros de la ley, los que enseñaban las escrituras. Y según Jesús, escuchen esto, los escribas le estaban enseñando al pueblo que el Cristo era hijo de David. Ahora, esa enseñanza de los escribas era una enseñanza doctrinalmente incorrecta. ¿Por qué, pastor? Porque cuando los escribas le enseñaban al pueblo judío que el Cristo era hijo de David, del rey David, lo que estaban transmitiendo con esa enseñanza era que Cristo era inferior a David. Era que David como padre era mayor que Cristo. Y eso teológicamente es imposible, es inconcebible, es inaceptable, es incorrecto. Cristo no puede ser inferior a David ni a nadie. Pero esa era la enseñanza que estaban transmitiendo los escribas, que Cristo era inferior a David. Ahora, en la actualidad sigue pasando lo mismo. En diferentes contextos, en distintos lugares, en otras doctrinas, hoy están enseñando que Cristo sí es importante, pero no tanto como otras entidades espirituales. Por ejemplo, en nuestro contexto, para mucha gente, la Virgen María es más importante que Jesús. En nuestro pueblo, por ejemplo, para muchas personas, el arcángel San Rafael es más importante que Jesucristo. En muchos hogares, el divino niño San Gregorio parece que es más importante que Cristo Jesús. Y eso es falso. Es inconcebible. Es inaceptable. Porque ni San Gregorio, ni la Virgen María, ni el arcángel San Rafael son mayores o superiores que Cristo Jesús. Todo lo contrario. Jesucristo es mayor, es superior, está por encima de todos ellos y de cualquier otro santo que resulte por ahí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire que está solo, dígale, Cristo es el más importante, dígale así. Hermanos, la Biblia enseña que Jesucristo
es el Señor de la creación, que Jesucristo es el más importante en todo el universo. Mire, se lo digo en estas palabras: se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Mírenme acá, su vida se trata de Cristo, no de usted. Sus sueños se tratan de Cristo, no de usted. Todo lo que existe se trata de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el más importante, Cristo es el Señor de todo lo que existe. Si usted no me cree, le invito a que vaya a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Esa palabra en Colosenses dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Se lo leo, se lo comparto para que usted entienda conmigo esta palabra. Dice el Señor: Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuchen esto, iglesia: todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Pase al capítulo 2, versículo 8. Iglesia, miren lo que dice esta palabra. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Saben qué quiere decir todo eso que les leí ahí? Todo eso quiere decir, en palabras populares, que arriba del Señor no vive nadie. Mire que está a su lado, dígale: arriba de Dios no vive nadie. Eso significa que el más importante en todo el universo, hermanos, se llama Jesucristo. Amén. Si otras doctrinas, si en otros lugares o si otras personas le dan importancia a otras entidades espirituales, allá ellos. Pero nosotros le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, debemos predicar esta verdad. Debemos enseñarle al mundo entero que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es el Señor de la creación, que Jesucristo es el más importante en todo. Mírenme acá, yo les cuento una cosa. El protagonista de la Biblia, ¿sabe quién es? No es la Virgen María, no es San Pedro, no es San Gregorio. San Gregorio ni siquiera existe en la Biblia. No es el arcángel San Rafael. San Rafael no está en la Biblia tampoco. Están libros aparte de la Biblia, pero no en la Biblia. El protagonista de la Biblia es Jesús. El que se roba el show en toda la Biblia es Jesús. El centro de atención en toda la Biblia se llama Jesús. ¿Sabes de qué se trata el universo? ¿Sabe de qué se trata la vida del ser humano? Se trata de Jesús, de darle la gloria a Él, de servirle a Él, de amarlo a Él, de obedecerle a Él, de honrarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén y reciben esta palabra? Amén. Dígale que está a su lado: ama a Jesús con todas tus fuerzas. Amén. Ahora, Jesús, cuando estaba enseñando, Él quiso corregir esta enseñanza equivocada de los escribas. La enseñanza de los escribas, recuerden, era que Cristo era hijo de David. Es decir, que Cristo era inferior al rey David.
enseñanza totalmente incorrecta. Y Jesús corrigió esa enseñanza. Porque si usted vuelve al texto que leímos, Jesús le dice a los judíos, y cómo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo. ¿Y qué fue lo que dijo David inspirado por el Espíritu Santo? Dijo lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. Eso lo dijo David. Dijo el Señor a mi Señor. Escuchen esto. Quiero que se concentren en esto. Dijo el Señor a mi Señor. Pareciera que existen dos señores. David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿De quién está hablando David ahí? Está hablando del Padre. El Padre es el Señor, pero también está hablando del Hijo, porque el Hijo de Dios también es el Señor. Ahora, lo digo con respeto, no sé cómo la doctrina unitaria explica este versículo, pero la Biblia nos habla de que Jesús está sentado a la diestra del Padre. David lo enseñó en los Salmos. Dijo el Señor a mi Señor. Ahora, Jesús le dice a los judíos, si David, el rey, lo llama Señor, ¿cómo es posible que Cristo sea entonces su hijo? ¿Me hago entender? Dígame a mí si me hago entender. Lo que Jesús está enseñando es que si el rey David no le decía a Cristo hijo, sino que lo llamaba Señor, ¿cómo podía ser hijo? En otras palabras, si el mismo David reconocía al Cristo como el Señor de todo el universo, ¿cómo es posible que Cristo sea inferior a David? Era imposible. Cristo es superior al rey David, superior a Moisés, superior a Abraham y superior a todo lo que ya les conté, a la Virgen María, al Arcángel San Rafael, a San Gregorio, a todo lo que usted quiera inventarse. Cristo es superior a todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cristo, según el rey David, no es hijo, Cristo es Señor. Diga conmigo, Cristo es Señor. Vamos, diga conmigo, Cristo es el Señor. Amén. Ahora, la palabra Señor en hebreo, en griego y en arameo tiene diferentes términos. Por ejemplo, está la palabra hebrea Adón. Adón significa Señor, pero nos habla de un Señor que es superior, que es mayor, que es más grande. Ese es el Señor nuestro. Nuestro Señor es superior a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro Señor es más grande que nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? De la palabra Adón viene Adonai, que ya significa mi Señor. Diga conmigo, Adonai. Adonai es mi Señor. Por eso en la iglesia cantamos a Adonai, ¿por qué te no, esa no, esa es mundana. La otra es, oh Adonai, Dios de las naciones. No es así. En fin, Adonai significa mi Señor. Y está hablando de un Señor superior, más grande, mucho mayor que nosotros. Ahora, en griego está la palabra Kyrios. Y la palabra Kyrios también nos habla de Señor, pero Kyrios se refiere más al Señor Todopoderoso. Kyrios nos está hablando de todo el poder y de toda la autoridad que tiene el Señor. Jesús no es solo Adonai, el Señor supremo, el superior, el más grande, sino que el Señor también es Kyrios, el todopoderoso, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. ¿Cuántos me siguen? Dígame amén. Y está en arameo la palabra Marán, que también traduce Señor. Pero Marán traduce Señor como aquel que es dueño de, aquel al que le pertenecen las cosas.
De Marán viene Maranata, que Maranata significa el Señor viene. ¿Y viene por qué? Por lo que le pertenece. Porque Él es el dueño de su iglesia, Él es el dueño de sus hijos. Por eso cuando decimos Maranata, que significa el Señor viene, es que el Señor viene por ti, porque tú le perteneces a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Adón, Kyrios y Marán, los tres términos en hebreo, griego y arameo traducen Señor y significan el Señor que es superior a todo, el Señor que tiene todo el poder y toda la autoridad, y el Señor que es dueño de lo que existe. Todo le pertenece a Él. Mis queridos hermanos, hoy quiero decirte, ese es Jesucristo. En nadie más en toda la Biblia se presenta tal autoridad como en Jesús. No hay nadie que tenga más poder que Jesús, que tenga más autoridad que Jesús y que tenga más pertenencia que Jesús. El Señor es el protagonista. El Señor es el más importante. Amén. Ahora, como el Señor es el más importante, el protagonista, eso quiere decir que es al Señor al que debemos adorar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es al Señor al que debemos servir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es al Señor al que debemos obedecer. ¿Cuántos dicen amén a esto? No es a otra entidad espiritual. No es ni a San Rafael, ni a la Virgen del Carmen, ni al Divino Niño, ni a San Gregorio, ni a San Judas, ni a San Pedro. No. Mi abuela decía, es que Jesucristo es poderoso para hacer milagros. Y cuando pedía un milagro, se lo pedía a la Virgen del Carmen. Qué contradicción tan tremenda. Qué contradicción tan tremenda la de mi abuela y la de muchas personas. Hay personas que dicen, no, es que Jesucristo es el más importante, pero con sus actos y con su devoción a otros seres demuestran lo contrario. Demuestran que Jesús no es el más importante en sus vidas. Demuestran que Jesús no es el mayor, no es el Señor de sus vidas. Y la Biblia está diciendo que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Quiero que levantes tu mano conmigo y digas, Jesucristo es el Señor de mi vida. Amén. Ahora te pregunto a ti que has venido esta noche, quiero que me mires, quiero que me escuches, quiero que estés atento, porque te voy a preguntar algo en lo que quiero que pienses esta noche de verdad. ¿De verdad Cristo es el Señor de tu vida? Porque cuando tú dices que Jesucristo es el Señor de tu vida, lo que estás diciendo es que Él es la autoridad sobre ti. Es que tú reconoces que Él es dueño, que Él es amo, que Él es Señor. Es que tú reconoces el poder que hay en Él, y como reconoces todo eso, entonces tú y yo nos sujetamos a Él. Tú y yo le obedecemos a Él. Vuelvo y te pregunto, ¿de verdad el Señor Jesucristo es el Señor de tu vida? Gloria a Dios. Jesús tiene que ser el Señor de nuestra vida. Iglesia, yo te digo una cosa esta noche. El ser humano siempre tiene a un Señor sobre su vida. Mírenme acá. El ser humano siempre tiene algo que lo gobierna. Si no es Jesús, es el pecado. Si no es el pecado, es el diablo. Y si no es el diablo, es su propio ego, su propio yo. Pero sobre el ser humano siempre existe algo o alguien que lo está gobernando. Y ese que lo está gobernando es su Señor. Te vuelvo a preguntar esta noche, ¿quién es tu Señor? Hay gente aquí que puede decir, Jesucristo es mi Señor, pero realmente no lo es. Su Señor es el pecado. Hay gente aquí que esta noche puede decir, Jesucristo es mi Señor, pero realmente no lo es. Su Señor es su propio orgullo y su propio ego. Porque viene aquí, canta y adora, pero cuando sale hace lo que se le da la gana, perdónenme en el término.
Y si tú haces lo que se te viene en gana, Jesús no es tu Señor. Tú eres tu propio Señor. Insisto con esta pregunta: ¿quién es el Señor de tu vida? ¿En verdad Jesucristo es el Señor de tu vida? Lucas capítulo 6, versículo 46, dice Jesús: si me llaman Señor, Señor, ¿por qué no hacen lo que les digo? Dios mío. Le repito, Lucas 6:46, le dijo Jesús a los judíos: si ustedes me llaman Señor, Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Sabe qué significa esa palabra? Que si usted no le hace caso a Jesús, que si usted no le obedece a Jesús, Jesús no es su Señor. Más bien vaya buscando quién es el Señor de su vida, porque Jesús no lo es. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Si tú no estás obedeciendo el Evangelio, no estás cumpliendo la palabra, no estás viviendo para Jesucristo, así digas que Jesús es tu Señor, te tengo una mala noticia: Jesús no es el Señor de tu vida. Yo quisiera decirte esta noche, hermano, Cristo es el Señor de tu vida, no importa cómo vivas, pero no puedo hacerlo. La Biblia no me deja, la Biblia no me permite decir eso. La Biblia me obliga esta noche a decirles a ustedes, a mí mismo, que el Señor de nuestra vida, si es Jesús, entonces tú y yo tenemos que obedecerle, tenemos que someternos a Él, tenemos que cumplir sus mandamientos, tenemos que guardar su palabra. ¿Cuántos reciben este mensaje? Dígame amén esta noche. ¿Quién es el Señor de tu vida? El Señor de tu vida tiene que ser Jesucristo. Y si en verdad quieres que Jesucristo sea el Señor de tu vida, entonces levántate, ponte las pilas y comienza a obedecer y a cumplir las ordenanzas de Jesús. Si no lo haces, no sigas diciendo que Jesucristo es el Señor de tu corazón. No sigas hablando que Jesús es el Señor de tu vida, porque no lo es. Termino con esto. Un violinista, después de mucho ensayar, se presentó en un escenario que estaba completamente lleno de almas, de personas que fueron a ver el show. Cuando el violinista pasó al frente del escenario, interpretó la primera canción con su violín. La tocó con el corazón. Apenas terminó la canción, todo el público aplaudió, felicitando al violinista. Sin embargo, el violinista se notaba preocupado. Ni siquiera sonrió por los aplausos del público. Enseguida tocó la segunda canción. Esta vez no solo la tocó con el corazón, con inspiración, la tocó con excelencia. Con tanta excelencia la tocó que cuando terminó, el público no solo aplaudió, sino que se puso de pie y, ovacionando al violinista, lo felicitaron. Pero una vez más, el violinista se notaba preocupado. Ni siquiera mostraba una sonrisa. Parece que no estaba satisfecho. Así que tocó la tercera y última canción. Esta vez lo hizo con el corazón, con excelencia y con entrega, dando lo mejor que tenía para darle a su violín. Tocó con tanta inspiración que cuando terminó, el público nuevamente se puso de pie, aplaudía y gritaba felicitando al violinista. Pero además del público, el maestro, el profesor del violinista, que también estaba en el público, se puso de pie y sonriendo comenzó a aplaudir. Cuando el violinista vio esto, de inmediato le rodaron lágrimas por sus mejillas y, haciendo la venia, se marchó completamente satisfecho. Mis queridos hermanos,
El verdadero cristiano no le interesa agradar a los hombres. Al verdadero cristiano únicamente le interesa agradar, complacer a su maestro, al Señor de su vida. Si Cristo es el Señor de tu vida, quiero invitarte para que a partir de hoy tomes la determinación de obedecer a Jesucristo, de complacer a Jesucristo. Renunciemos a todo pecado, a toda rebeldía. Vamos a someternos a la autoridad de nuestro Señor y declarar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Inclina tu rostro donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo al Señor esta noche.